Muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder saludarles por este medio, deseando que se encuentren bien y que que a lo largo de esta transmisión no tengamos ningún problema con el internet y pueda llegar sin ninguna dificultad. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de angustia, pero todos aquellos que confían en el Señor, dice la palabra de Dios, que tienen paz, mucha paz. Y toda esta situación que estamos viviendo nos impide congregarnos, pero no nos impide aprender del Señor, seguir creciendo y seguir sirviéndole desde cada lugar donde nosotros nos encontremos. Así que, en esta noche vamos a tener el gusto, el privilegio y el gozo de escuchar a nuestro hermano Mario Grigüelo, que va a estar dando una introducción al libro de Esdras y nos va a estar hablando del tema la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y en estos tiempos, para que pueda nuestra fe ser fortalecida y pueda estar alimentándose nuestra esperanza, tan necesario en el tiempo que estamos viviendo ahora. Así que vamos a invitarles a hacer una oración. Nos vamos a unir todos en este momento en una oración y agradecerle a Dios porque el mundo se puede poner de cabeza, se puede quebrar, pero nuestro Dios permanece inconmovible. Así que les invito a tener una palabra de oración y que podamos comenzar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir juntos. Gracias por tu cuidado, gracias por la vida, Señor, y por la salud. No queremos olvidarnos de eso. Señor, queremos unirnos en esta oración para pedirte que hables a nuestros corazones. Pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu nos des entendimiento y que podamos recibir el consejo de tu palabra. Gracias por cada familia, cada hermano. Señor, aunque no podemos vernos, Señor, los rostros, podemos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, compartir este tiempo. Te agradecemos, Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar también compartiendo algunos avisos. Tenemos avisos, así que presten mucha atención. A partir de hoy comenzamos, como les decía, con el estudio de Esdras, ¿verdad? Y va a ser una secuencia, después seguimos, me compartía Tato, con Nehemías, así que les invitamos a estar muy atentos a los estudios que vamos a estar escuchando a partir de ahora. Vamos a recordar algunos avisos. Tenemos el día martes la reunión de oración por WhatsApp. Nunca me imaginé que iba a estar dando los avisos de esta manera. Tenemos también el día miércoles reunión de ministerio por Zoom. El día sábado tienen los hermanos del Ministerio de la Niñez reparto de actividades, ¿verdad? Salen a entregar las actividades a cada chico y poder estar en contacto también con los padres, con cada familia. Tenemos el viernes la reunión de matrimonios por WhatsApp. El sábado Club Bíblico a las 7 por Zoom. Luego de la reunión de Club Bíblico, los jóvenes mayores también van a tener su reunión de Zoom a las 10 de la noche. Y el domingo que viene tenemos la Santa Cena a partir de las 16 horas y a partir de las 18 continuamos con nuestras reuniones habituales, continuando con el estudio que Mario va a comenzar en el día de hoy. Así que sin más, les invito a escuchar y a preparar sus corazones, que el Señor nos pueda dar sensibilidad para escuchar el mensaje de su palabra. Para eso voy a invitar a nuestro hermano Mario Grigüelo. Adelante. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Esta es una cuestión rara de tipo de reunión que vamos a estar teniendo en el día de hoy, pero indudablemente la palabra de Dios trasciende más allá de las circunstancias y de los tiempos, así que en esta tarde vamos a comenzar estudiando
la palabra de Dios con un tema nuevo, el tema de la soberanía de Dios, principalmente con lo que tiene que ver con el libro de Esdras, este libro tan impresionante, tan impactante para nuestras vidas y que nos va a ayudar a tener un claro entendimiento de las circunstancias, ¿no? Por eso me gustaría que cada uno de ustedes pueda en su casa prepararse un cuadernito. De todas maneras yo les voy a ayudar con algo que les voy a decir ahora. Prepárense un cuaderno donde van a poder anotar todas las cosas que van a venir a partir de ahora, no solamente por mí, sino por Tato y por otros más también que van a compartir la palabra de Dios, de ver este libro fascinante, porque indudablemente este libro es revelado por Dios, no solamente fascinante en su contenido, sino también es un libro que fascina en las circunstancias en las cuales el pueblo de Dios se levantó de allí, de la esclavitud de los persas. Y esto vamos después a indagar y a estudiar un poquito más. Para todo esto, para poder introducirnos un poquito en el tema, yo les voy a pasar durante la semana a un grupo, o a Víctor en este caso, o a cualquiera de los hermanos, un video para que puedan entender el contenido de Esdras y de Nehemías. Allí ustedes van a poder ver toda la información necesaria. Pero lo importante y lo fundamental para este libro es que tiene que leerlo, hay que empezar a leer. Parece un poco complicado, en el capítulo 2 aparecen algunos nombres, ¿sí? Pero es necesario para la comprensión del contexto histórico de Esdras y de Nehemías. Así que sería bueno que se pongan a leer, que vayan estudiando durante la semana, ahora que disponemos del tiempo necesario para poder hacer esto que vamos a hacer a partir de hoy. Así que bueno, sin más entonces nos metemos de lleno en el estudio del libro de Esdras y vamos a tratar de comprenderlo en primer lugar dentro de su contexto histórico, porque si no podemos comprender este libro dentro del contexto histórico, entonces no vamos a aprender nada y vamos después a hacer un análisis del texto del capítulo 1, versículo 1 al 4, y luego al final vamos a hacer una aplicación del pasaje de lo que Dios nos está mostrando. Pero no vamos a forzar nosotros una aplicación, sino vamos a dejar que el mismo texto nos muestre la aplicación que tenemos que hacer para nuestras vidas, porque para eso Dios ha escrito su palabra, para darnos a entender qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida y en nuestra situación. Indudablemente, los tiempos que estamos viviendo hoy en la actualidad son tiempos extremadamente complicados y complejos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. El mundo no sabe cómo actuar frente a esta situación. Entonces, hay un colapso económico, hay un colapso social, e incluso se está entrando en un colapso religioso. Es la primera vez en la historia que más allá de los colapsos económicos, que más allá de los colapsos sociales, por primera vez en la historia el mundo entra en un colapso religioso. Así que es importante que usted pueda analizarlo con determinado perspicacia, habilidad, pero la iglesia de hoy en la actualidad necesita sabiduría para saber cómo moverse en estos tiempos. Ya no hay culto, ya no hay gente reunida, los pastores ya no tienen programas, entonces indudablemente se encuentra con un grave problema a la hora de ministrar a los demás. Entonces este colapso religioso en el cual estamos entrando es el colapso que prepara un orden mundial. Entonces con más razón necesitamos sabiduría para poder entender qué es lo que Dios quiere de la iglesia hoy en la actualidad. Pero indudablemente, las cosas que están sucediendo hoy en la actualidad nos muestran que Dios, a pesar de todo el colapso económico, todo el colapso social y todo el colapso religioso, Dios sigue siendo soberano. O sea, aquí en el mundo todo está colapsado por todos lados, pero Dios sigue en su trono reinando. Y esto es lo que hoy vamos a aprender en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras reuniones. Dios sigue reinando y eso usted tiene que tenerlo muy en claro. Sobre eso tiene que fundamentar nuestra fe y nuestra solidez en la vida cristiana. Debemos confiar en eso. No hay colapso económico con el cual yo pueda enfrentar porque sé que Dios está en su trono reinando y Él me va a proveer. Pero Dios reina y eso nos va a mostrar el libro de Esdras, que más allá de las circunstancias espirituales del pueblo, que más allá de la pobreza espiritual que estaban teniendo, Dios, en un momento de aparente silencio, le puso fin al reloj del tiempo de Israel y todo comenzó a funcionar. Y eso es lo que vamos a descubrir en el libro de Esdras. Ese Dios que aparenta no hacer nada,
de repente comienza a actuar. Pero vamos a hacer una introducción, vamos a mirar un poquito la historia, cómo es que esto llegó a esta circunstancia. Porque Dios es soberano sobre su pueblo, de eso no cabe la menor duda. Y Dios en su palabra nos registra que Él intervino siempre desde su soberanía en su pueblo. En primer lugar, Él actuó llamándolo a Abraham desde Ur de los Caldeos, lo saca un descendiente de Sem, lo toma y lo lleva a una tierra la cual yo te mostraré. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y lo saca a Abraham desde ese lugar. Lo lleva a Canaán y de allí lo forma y forma una familia. Y luego aparece Isaac y luego aparece Jacob. Y esta familia, después los hijos de Jacob se van a Egipto. Y allí en Egipto Israel está 430 años de esclavitud, sufriendo la miseria, el hambre, el dolor, la angustia. Y sobre su propio peso, el peso de la promesa de Dios, que Dios iba a traer libertad, que es aquello que Dios ya le había revelado a Abraham. Hasta que aparece, Dios interviene por segunda vez en su soberanía y rescata a Israel de la esclavitud de Egipto de manera increíble, con 10 plagas donde quebranta todo un imperio, el imperio egipcio, y queda totalmente devastado, porque allí es el Dios de los cielos, el Dios de Israel, que intervino en los asuntos de su pueblo y lo sacó de ese lugar y lo llevó a Canaán, pero principalmente primero lo lleva al desierto y allí lo forma. Le da leyes nacionales, le da leyes religiosas, leyes sociales y lo prepara para introducirlo dentro de la tierra de Israel, dentro de Canaán. Luego allí en la tierra prometida el pueblo se establece y cuando se establece comienza el periodo de Josué, el periodo de los jueces y allí Israel ya disfruta de aquello que Dios había prometido. De esto no cabe la menor duda que la Biblia registra esa realidad. Pero luego después aparece el primer rey, el rey Saúl, este rey elegido por Dios, elegido por el pueblo, impuesto por el pueblo, pero que fue Dios quien lo eligió y fue ungido por Samuel y es colocado para que reinara a Israel. Luego después aparece David y luego después aparece Salomón y después de Salomón el reino se divide en dos, en las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte son llevadas por los asirios y las tribus del sur son llevadas por Babilonia. Pero esto no es simplemente algo tan simple y relevante en la historia. Es mucho más serio. Miren conmigo en sus Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Reyes, para poder tener en claro por qué las tribus del norte son llevadas cautivas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Segunda de Reyes 17, 18 dice así: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Dice la Escritura que hicieron pasar los hijos por Baal, se rebelaron contra Dios, desecharon los estatutos de Dios, constantemente las tribus del norte despreciando a Dios y su presencia constantemente, hasta que llegó el hastío de Dios y Dios dijo: basta, y los quitó de delante de su rostro. Su juicio fue inminente contra las tribus del norte. Pero quedaba Judá en las tribus del sur. Y allí estaba Judá, siendo incluso afectado por la idolatría de las tribus del norte. También fueron contaminadas por la idolatría, también el pecado de ser indiferentes a la persona de Dios. Y en Segunda de Reyes, capítulo 25, observen allí, aparece también una declaración sumamente importante, en la cual Dios también declara la indignación contra las tribus del sur. Capítulo 25 de Segunda de Reyes, versículo 1 al 3 dice: Aconteció que 9 años de su reinado, en el mes del 10º, a los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército con Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor. Estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Y a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Allí sitió Nabucodonosor Jerusalén, la estuvo sitiada durante un determinado tiempo, la invadió, la destruyó, destruyeron el muro, destruyeron el templo y fueron deportados a Babilonia y estuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia. Los profetas Isaías, Jeremías y otra cantidad de profetas que iban y predicaban en el norte, profetas que iban y predicaban en el sur, constantemente estuvieron advirtiendo al pueblo de que se venía el cautiverio.
profetas falsos que se levantaron diciendo eso es mentira, no es real. Y Jeremías aparece como el gran profeta de la historia, que nunca nadie lo escuchó, que advirtió sobre el rechazo y el juicio de Dios sobre su pueblo. El cautiverio vino y no quedó ninguno. Jerusalén quedó devastada, el pueblo quedó devastado, los muros destruidos, el templo destruido. La gloria de Dios que se manifestó en Jerusalén se había retirado. Si usted lee Ezequiel capítulo 10, allí tiene una descripción exacta de cómo la gloria de Dios se retira de ese pueblo. Qué cosa increíble, ¿no? La gloria de Dios que llena el templo de Salomón, ahora se retira por causa del pecado de su pueblo. Por eso es importante, a la luz de la historia de las Escrituras, entender que el análisis del pecado trae enormes consecuencias. Pero principalmente, más allá de todo eso, las consecuencias de la gloria de Dios en aquellos en los cuales Dios manifiesta su testimonio, su poder, su gloria, su salvación. En aquel tiempo, en el cautiverio, aparecieron algunos profetas que hablaron sobre el cautiverio. Apareció Ezequiel y aparecieron Daniel, que eran libros proféticos. Apareció el libro de Lamentaciones, donde nos registra cómo el pueblo estaba en Jerusalén, los pobres en Jerusalén, llenos de hambre, de miseria. Las madres, dice la Escritura, las madres se comieron a sus hijos les sirvieron de alimento. El pueblo cayó en una terrible insensibilidad, comiéndose a sus propios hijos por causa de la insensibilidad que produce el pecado en la vida de una persona. Sin lugar a dudas, el cautiverio de su pueblo se sostiene allí en el cautiverio. Dios preservó y cuidó un remanente en el exilio. Y ese remanente y ese pueblo en el cual Dios depositó su fidelidad y depositó sus pactos y depositó su verdad para que trascienda a través de la historia, este pueblo se preservó, se conservó, mantuvo, se sostuvo por dos cosas fundamentales que usted y yo en esta noche tenemos que aprender. En primer lugar, por la esperanza de su palabra. El pueblo de Dios en Jerusalén y en el cautiverio tenían esperanza en su palabra, en lo que Dios había prometido. Miren conmigo Isaías 44. Observen, mantengan un señalador, por favor, allí en Esdras, capítulo 1. Pero vamos a Isaías 44. Isaías 44 dice lo siguiente. Isaías 44, 21 al 26. Isaías 44, versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, porque todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Después sigan leyendo hasta el versículo 26. Dios promete por medio de Isaías, que ve más allá del cautiverio, que Él va a restaurar a su pueblo después del cautiverio. Y el pueblo se sostuvo en esta esperanza, El pueblo se sostuvo por la esperanza en el cumplimiento de su palabra, pero también se sostuvo por el contentamiento en su persona. Y ahí tenemos el libro de Lamentaciones. En el capítulo 3, versículo 22 al 24, dice el texto: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías podía experimentar en medio del dolor, en medio de la angustia, de la tristeza, podía experimentar de manera profunda el contentamiento en la persona de Dios. Ahora, qué cosa increíble, ¿no? Porque el pueblo de Israel, el remanente que había quedado en Jerusalén, tenía una profunda culpa y un profundo dolor por causa de la condición.
Sin embargo, en medio de esa situación terrible, Jeremías dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Porque Jeremías se contentaba en la persona de Dios, pero también se contentaba en la palabra de Dios. En medio del exilio, en medio del dolor, en medio de la angustia, los hombres tienen una convicción de su palabra y una convicción de su persona, y eso es lo que les sostiene. Pero cuando todo parecía que ya todo se había terminado, que Israel se había olvidado, que Dios se había olvidado de Israel y que todo había quedado allí, aparece indudablemente la persona de Dios actuando de manera soberana sobre sus hijos y sobre su pueblo. Indudablemente el tema de la soberanía de Dios es lo que nos permite entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, decir de manera casi yo diría apresurada que Dios tiene el control es un facilismo para nosotros. Estamos acostumbrados a hacer este eslogan y a hacer un epíteto de todo aquello que nosotros pensamos que es así. Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas, no hay problema, pero a la hora del sufrimiento, a la hora del dolor, a la hora de la opresión, a la hora de una condición magra, uno rechaza ese tipo de situaciones y uno no quiere. ¿Por qué? Porque la humanidad que uno tiene, el estado que uno tiene, se rebela contra esas cosas. La soberanía de Dios es lo que nos va a permitir entender de que Dios tiene el control. Elvis Carballosa, en su libro Apocalipsis, cuando hace una explicación del Apocalipsis, él dice sobre la soberanía de Dios, Él, el Todopoderoso del Apocalipsis, el Pantocratos, que tiene los dedos en cada cosa, ese también es el Dios del Antiguo Testamento. Cristo Jesús, que es el elemento revelador del libro de Apocalipsis, que tiene el control de todo lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. El Pantocrato, que tiene el dedo en cada cosa. Ese Dios es también el Dios del Antiguo Testamento, soberano, que tiene el control de todas las cosas. Francisco Lacueva también, en el mismo comentario de Apocalipsis, dice lo siguiente: la soberanía de Dios se manifiesta de dos maneras. Primero, Dios conoce todo lo que ocurre en el mundo. Segundo, Él tiene el dominio perfecto sobre las personas y las vicisitudes de la humanidad. Todo está bajo el dominio y la dirección de Dios. Todo sucede para evidenciar la eficacia de su palabra. Queridos hermanos, Dios tiene el control. A mí no me interesa lo que pase con el coronavirus, no me preocupa ese tipo de cosas. No me quita el sueño. No me trae preocupación porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Voy a pedir a Dios sabiduría para saber cómo conducirme en este tiempo. Voy a pedir sabiduría a Dios para saber cómo debo andar en este tiempo. Pero eso no me va a preocupar, porque sé que Dios tiene el control. Cuando uno va al libro de Esdras, uno encuentra hombres que entienden este principio. Claro, lo que pasa es que tenemos un problema. Hay algunas personas que ven en la Biblia liderazgo. Todo el tiempo liderazgo. Van a los evangelios, ven liderazgo. Van a Esdras, ven liderazgo. Van a Nehemías, ven liderazgo. Liderazgo. Van a Pablo, ven liderazgo. Y es en cierta manera inclinar la Escritura para el lado que a mí me conviene, cuando en realidad la Escritura no está hablando de ese tipo de cosas. Lo que nos va a registrar Esdras y Nehemías es la manifestación de la soberanía de Dios sobre su propio pueblo, que es un pueblo que Él ha formado, y cómo los hombres se conducen frente a esta manifestación, pero también frente a la intervención de Dios en su soberanía sobre su pueblo. Aquí no se trata de liderazgo, aquí no se trata de cuando vos ves a Zorobabel, cuando ves a Esdras, cuando ves a Nehemías, es más, cuando ves a Zorobabel y a Josué y a Josadac, y después vas al libro de Habacuc, al libro de Ageo y al libro de Zacarías, te das cuenta que están pobrecitos consternados por las circunstancias, llenos de dudas, de angustias, y encontramos revelaciones que nos ven allí mostrando que Dios tiene el control sobre ellos. Pero no se trata de liderazgo allí, se trata de hombres que entienden la soberanía de Dios y que actúan
consecuentemente a esa soberanía, vamos a tratar de ver algunas cosas sumamente interesantes. El pueblo de Israel está 70 años cautivo. Aparece el libro de Ezequiel, aparece el libro de Daniel, tenemos el registro de Daniel, Daniel en la cautividad, aparecen los babilónicos, luego aparecen los medos persas, luego aparecen los griegos. Aparecen los babilónicos, que es esa cabeza de oro que vio Nabucodonosor. Y los medos y los persas son el pecho y los brazos que vio Nabucodonosor, pero también desde el punto de vista de Dios, Babilonia es el león con alas, pero el oso inclinado con 3 costillas en la boca es Medo y Persia. Los persas después derrocan a los medos, indudablemente por una revelación que Dios da ahí en Daniel capítulo 7, si mal no recuerdo, este famoso Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Dios te dice esta noche tu reino se termina, y así se terminó el reino de Media, burlándose de Dios, tomando los utensilios y las cosas santas allí. Y Daniel dice, al rey a ti se te dice esta noche tu reino va a prevaricar, y así fue. Y tomó protagonismo ahora Persia, y Persia tiene el control, es ese oso que se inclina y que son extremadamente crueles, son los que inventaron la crucifixión, para que tengan una idea. Y Dios, antes de que Dios comience a actuar en Esdras, en el libro de Esdras, Dios ya había determinado lo que iba a hacer. Pero vamos a ir, a la medida que vamos a ir estudiándolo, vamos a analizarlo. El libro de Esdras está compuesto por un total de varios capítulos. Si mal no recuerdo, debe tener, déjenme que me observe porque no anoté ese pequeño detalle, pero creo que tiene, si mal no recuerdo, tiene 10 capítulos. Está dividido en dos, acá lo tengo anotado, está dividido en 2 partes. Del capítulo 1 al 6 encontramos el regreso del pueblo judío por medio de Zorobabel. Y el objetivo de esta gente que sale del capítulo 1 al 6, Dios les coloca a ellos por medio de Zorobabel y Josadac una responsabilidad. La responsabilidad de ir y edificar el templo. Y del capítulo 7 al 10 aparece el pueblo a salir la segunda deportación a través de Esdras. Y el objetivo de Esdras es de restaurar el pueblo. Cuando Dios sale por medio de Zorobabel, lo que Dios tiene es la visión de restaurar el templo de Dios. Y cuando llegan obviamente con la cantidad de cosas que pasaron, porque el capítulo 1 al 6 es un pasaje con un contenido intenso. La obra de Dios, llegan al pueblo, llegan a Jerusalén y se empieza a activar la obra de Dios. Y ni bien se comienza a activar, hay oposición, los árabes comienzan a rebelarse, hay una carta escrita, se para la obra. Está un total de casi más de 18 años la obra terminada, parada. Aparecen profetas a movilizar la obra de Dios. La obra de Dios comienza de vuelta a reestructurarse y ahí aparece Esdras. Aparece Esdras. Pero lo primero que el pueblo de Israel va a construir, a restaurar, es el altar de Dios. Ese es el altar. Porque lo que Dios primero que quiere restaurar de su pueblo es su comunión. Después va a restaurar la adoración, porque alrededor del altar se arma un servicio de adoración. Se comienzan a hacer los preparativos para hacer la Pascua. Y Dios quiere restaurar la adoración. Y después de la adoración, Dios quiere restaurar el servicio del pueblo. Miren, nuestra cabeza piensa al revés. Primero pensamos en el servicio, después pensamos en la comunión y después pensamos en la comunión. Pensamos que porque tengo ciertas actividades soy espiritual y porque hago ciertas cosas, eso habla de mi espiritualidad. Lo primero que Dios quiere restaurar de su pueblo es la comunión. Y después de la restauración de la comunión viene la restauración de la adoración. Y después de la restauración de la adoración, cuando hay adoración plena, cuando hay comunión plena, hay un servicio natural. Porque hay motivaciones naturales del pueblo. Esto pasa en el capítulo 6. Y luego después el pueblo de Israel entra en una especie de análisis constante. Y ese análisis no se puede hacer sin la ausencia de la palabra. Y allí aparece Esdras. Para revelar al pueblo por medio de la palabra de Dios cuáles son las condiciones que el pueblo tiene que restaurar.
Y hay matrimonios mixtos, hay hombres que pecaron deliberadamente y que a pesar de la restauración quieren continuar con esa situación. Y Esdras comienza a corregir todo eso. Todo el libro de Esdras es un periodo de corrección, de restauración, de comunión, de servicio, de adoración. Y aún hasta lo más profundo del pueblo judío Dios quiere restaurarlo. Y después aparece Nehemías, traído para restaurar el muro. Y Nehemías, que es no solamente el constructor del muro, sino también el organizador. Pero si usted mira detenidamente el libro de Esdras y el libro de Nehemías, van a encontrar que tanto Esdras como Nehemías, en algún punto de la historia, de la circunstancia de los libros, ellos tuvieron que confesar el pecado de Israel y recordar la historia que hemos pasado recién. Las veces que Dios intervino, las veces que Dios habló, las veces que Dios actuó desde su soberanía, el pueblo desoyó y fue indiferente a su soberanía. Y semejante circunstancia, el pueblo de Dios pidiendo perdón. Esdras y Nehemías pidieron perdón a Dios por lo que el pueblo hizo durante tantos años de rebelión. Claro, por supuesto que Dios quiere restaurar nuestro corazón. De eso no cabe la menor duda, y en muchos aspectos, casi en algún aspecto de la vida, uno necesita ser restaurado. Pero uno tiene que pasar por pasos metódicos, uno no puede adelantarse, uno tiene que ir de manera consecuente con la mente de Dios, con el corazón de Dios y con lo que Él quiere hacer conmigo. Pero tengo que entender que cuando Dios quiere tratarme para restaurarme, Él va a ir hasta lo profundo de la mente y del corazón. Entonces es importante, querido hermano, que uno se ponga a pensar de esta realidad. Porque este libro nos registra eso. El libro de Esdras y el libro de Nehemías nos dice, bueno, ustedes hicieron durante tanta cantidad de años pecado tras pecado, tras pecado y tras pecado. Bueno, ahora vamos a ponernos a cuenta. Vamos a tratar la comunión. Perfecto, listo. Vamos a tratar la adoración. ¿Qué pasa con la Pascua? Desde los tiempos de Josué la Pascua no se celebró, sino hasta Josías, que ya era tarde. Porque cuando Josías comenzó a reestructurar la adoración y la comunión, y lo primero que Josías dijo, la Pascua, tenemos que hacer la Pascua. Nunca la hicimos. Nuevamente el pueblo vuelve, pero ya el juicio estaba declarado por medio de Manases, era tarde, ya era tarde. A veces hay cosas que uno tiene que meditar con mucho cuidado. Y tiene que ver con este acto del hecho de que Dios quiere restaurar de manera profunda a una persona, sea cual sea su condición. Pero vamos al libro de Esdras. ¿Cómo es que operaba la soberanía de Dios en el pueblo? Claro, podemos hablar desde el punto de vista teológico y definir la soberanía de Dios. La soberanía de Dios desde el principio teológico, es decir, Dios es soberano. Y no desde la eternidad, no, sino de la eternalidad, que es otra cosa distinta. Es decir, Dios cohabita en un tiempo en el cual yo no lo puedo medir ni lo puedo contemplar. Dios es eterno, no está limitado al tiempo y al espacio. Decimos, bueno, sí, pero en cierto modo es una contradicción, pero sí. Pero Dios cohabita en la eternalidad, es decir, Él es eterno. Y su soberanía cohabita con sí mismo en esa eternalidad. Y tiene dominio absoluto sobre la eternalidad. Dios no se limita al tiempo. El hecho de que el tiempo exista no quiere decir que eso limita a Dios. Al contrario, porque Él no cohabita en el tiempo, cohabita en la eternalidad. Y desde ese estado de eternalidad Dios gobierna, rige, decide, ve, contempla y domina. Que es lo que vamos a ver después. Pero ¿cómo baja esa eternalidad a la humanidad, al hombre? ¿Cómo cae semejante concepto amplio, profundo y difícil de definir? ¿Cómo cae esto? Bueno, el libro de Jeremías, de Esdras, en los primeros capítulos, versículos 1 al 4,
nos define que esa operación es por medio de una obra soberana y que luego después se manifiesta por medio de una obra humana. Es lo que vamos a ver aquí en el texto. Yo les pido por favor que me acompañen en la lectura del libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4, donde vamos a centrar nuestro estudio de esta noche de manera rápida, pero quisiera por favor que usted pueda ver al Dios de la Biblia en este libro. Pero que ese Dios eterno, soberano, extremadamente amplio y profundo, es el Dios que quiere tratar su vida, que quiere tratar nuestras vidas. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifiquen la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este pasaje, si lo observamos detenidamente, vamos a encontrar dos principios fundamentales en los cuales el énfasis del texto es el siguiente. Dios despierta a un rey impío que no es cristiano, que no es creyente, o que no cree en Dios, que cree en un Dios que está por sobre todos los dioses, y después vamos a hablar sobre eso, pero que tiene en claro algunas cosas. En primer lugar, la casa de Dios. Y que en segundo lugar tiene otro concepto, el pueblo de Dios. Son dos elementos que van de la mano en todo el libro, la casa y el pueblo y la casa, porque Israel está extremadamente conectado con el templo. El templo, que es lo que Dios estableció allí en Éxodo capítulo 34, cuando colocó el tabernáculo y Dios moró en él. Y ese tabernáculo era movible, la casa de Dios en medio del pueblo de Israel, que cruza el Jordán y que se establece en Canaán y que allí está con el pueblo. Que ese tabernáculo después se hace un templo por medio de Salomón y que Salomón reconoce, dice: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto más esta casa. Pero allí Dios decide, desde su compasión, desde su misericordia, cohabitar con su pueblo en el Antiguo Testamento. Ese templo es destruido por Nabucodonosor y el pueblo es llevado, ¿a dónde? A Babilonia. Y ahora otra vez el pueblo vuelve y el pueblo quiere de vuelta construir el templo, porque Dios quiere construir el templo de vuelta por medio de su pueblo. Hoy Israel está así. Hoy Israel es un pueblo constituido sin templo. Y la pasión y el deseo y el anhelo del pueblo judío es reconstruir nuevamente su templo. Pero un día el templo será construido dentro de no mucho tiempo, porque Dios quiere restaurar su pueblo. Es otro tema que no lo vamos a tocar ahora. Pero aquí está el camino, la guía por la cual Dios quiere demostrar su soberanía. Pero ¿cómo va a demostrar su soberanía? Esa operación de Dios es una operación soberana. ¿Y cómo va a ser esa operación soberana? Permítanme hacer algunos análisis determinados del texto para poder entender cómo es. Esa operación soberana, en primer lugar, es determinada. Miren lo que dice el versículo. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Esa operación soberana es determinada porque Dios determinó trabajar y obrar por medio de un hombre. Miren conmigo, por favor, pongan su Biblia allí, un señalador en Esdras, y vayan conmigo, por favor, al libro de Daniel capítulo 23. Observen allí el pasaje. Daniel capítulo 9, versículo 23. En el capítulo 9, versículo 23, rápidamente lo leemos, dice lo siguiente, 23 y 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión
y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dios determinó, y esa determinación se la mostró a Daniel. ¿Cómo iba a ser? Iba a ser organizada, y es una soberanía determinada por un decreto que Dios demostró y le reveló a Daniel. Miren conmigo Isaías capítulo 44, ¿cómo lo va a hacer? De forma práctica. Capítulo 44 de Isaías. Isaías 44, versículo 28, dice así. Observen el texto, por favor. 44, 28 dice: ¿Y qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Después que Dios determinó el decreto y lo reveló a Daniel, Dios manifestó su soberanía llamando a Ciro, convocándolo, influenciando sobre él. ¿Para qué? Para construir su templo y edificar su casa y restaurar su pueblo. Y le llama mi pastor. Mi pastor. Miren conmigo capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová, a su ungido. ¿Y quién es? A Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes y abrir delante de él puertas, y las puertas que se cerrarán, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Fíjense el versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, dice el texto. Le llamó a Ciro mi siervo, también en otro texto, le llamó mi pastor, le llamó mi ungido, aquel que Dios en su soberanía decidió tomarlo. Un rey impío lo toma ¿para qué? Para restaurar a su pueblo. Qué cosa increíble, porque cuando yo estaba observando un poquito estos detalles en el Antiguo Testamento, encontré lo siguiente, que este hombre no es un transmisor, un comunicador de la palabra de Dios. Este hombre es un agente que actúa en las circunstancias que Dios crea, pero no transmite la palabra. Dios llama a Jeremías, y Jeremías comunica la palabra, e Isaías comunica la palabra, Daniel comunica la palabra, pero este hombre no es un comunicador. Este hombre es una persona que es usada por Dios para crear condiciones en el pueblo de Israel. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que hay gente que conoce a Dios por el simple hecho de escucharlo, pero no por conocerlo en el interior, porque el texto dice, aunque no me conociste. Te hice, te señalé, te busqué, estuve manifestándome, te usé, pero no me conociste. Usted puede saber mucho de Dios, muchísimo. Usted puede haber escuchado de Dios, usted puede ir a una iglesia, usted puede tener un amigo creyente, usted puede tener lo que usted quiera. De Dios todo el mundo habla hoy. Pero conocer al Dios de la Biblia a través de Jesucristo, como pocos lo pueden hacer, son pocos. Dios no quiere que usted le conozca por el conocimiento, Dios quiere que usted le conozca también por la relación. Pero para esto usted tiene que entender su condición delante de Él, que es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1, volvemos allí. ¿Por qué? Porque la operación soberana de Dios es determinada. Y lo hemos visto porque dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, Dios lo eligió a Ciro, el rey de Persia. ¿Para qué? Para determinar y llevar a cabo lo que Dios había dicho. Pero en segundo lugar también la operación soberana de Dios es anticipada, porque dice el versículo, miren allí, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjense lo que hace, Dios elige a Ciro, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios que Dios había dicho por medio de Jeremías. Miren conmigo allí en Daniel capítulo 10, observen, vamos a dar vuelta a Daniel capítulo 10. No
tome mate mientras está en su casa ahí tranquilo, acá hace un frío bárbaro, pero bueno, mientras usted toma mate, nosotros estamos acá muertos de frío, pero lleno con el corazón ahí en la palabra, de gozo. ¿Por qué? Porque estamos viendo estas cosas que son impresionantes. Usted está así calentito en su casa, tomando mate, comiendo, no ensucie la Biblia con el mate, no, tranquilo, pónganse en la mesa. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere. Entonces es un privilegio también estar en el hogar y aprender estas cosas. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra de Dios, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En el tercer año de Ciro, Dios le muestra a Daniel lo que Dios iba a hacer. Indudablemente, eso se reveló. Y fue anticipado lo que Dios iba a hacer. Miren conmigo en el libro de Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, observen allí el pasaje, versículo 10. Jeremías 29, 10. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. Dios estaba diciendo por boca de Jeremías que un día el pueblo judío iba a volver de Babilonia, pero por medio de un despertar. Capítulo 25 de Jeremías, Jeremías 25, versículo 12. Jeremías 25, 12 dice: y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Leí en orden cronológico al revés los textos. Pero esta palabra fue anticipada por Jeremías, anunciado el cumplimiento inmediato por Daniel, y a través de Ciro, el cumplimiento fue allí. Usado a Ciro como un instrumento para que aquello que Dios había prometido, que Dios había anticipado, se lleve a cabo. La soberanía de Dios, la operación de la soberanía de Dios determinada, la operación de la soberanía de Dios anticipada para que se cumpliese la palabra de Jehová dicha por Jeremías. Pero también dice el texto, la soberanía de Dios, la operación de la soberanía de Dios específica. Observen allí, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Lo despertó. Ahora, la versión de las Américas dice, movió Dios a Ciro, lo cual también es una realidad. Pero hay algunas implicaciones con respecto a este tema de despertar, y son un total de 3. Yo voy a mencionar 3 implicaciones de qué significa esa idea de que Dios despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Cuáles son las implicaciones que algunos intérpretes hacen sobre ese pasaje y sobre esa acción de Dios? En primer lugar, dice que significa salir de un letargo espiritual. Que Dios despertó a Ciro porque salió de un letargo espiritual, cuando en realidad tampoco están así, porque los profetas nos demuestran que Ciro nunca conoció a Dios. Tengo un libro donde hay registros de cartas que se mandaban entre Ciro y otros reyes y demostraban que ellos iban a aclamar a los dioses. O sea, por un lado estaba la historia bíblica por un lado, pero por otro lado los historiadores están registrando cartas de estos hombres que apelan a los dioses para tratar a sus enemigos. Pero cuando Ciro trata con Israel, él apela al Dios de los cielos. Él es el Dios, dice el texto bíblico. Y obviamente el persa era zoroastrista, era una concentración de dioses. Pero el zoroastrismo reconoce a un Dios que está por sobre los dioses, a quien mucho tiempo después se le llamó el demiurgo. Y esto es un tema bastante complejo, pero ese Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Otra implicación tiene que ver con el hecho de que de repente el individuo comprendió la revelación de Dios, entonces cuando la comprendió hay una iluminación y automáticamente se pone en movimiento frente a lo que Dios reveló. La tercera implicación implica que hay una acción hacia un propósito.
Hay una determinada acción, de repente Ciro contempla y observa, y esto tiene mucho más que ver con un contenido histórico, que hay una cantidad de judíos morando en su reino y que eso implica que a él le puede, digamos así, traer un problema futuro y decide tratar con ellos. Otros reinos hubieran optado por eliminarlos, como pasó en Esther, en Mardoqueo, que intentan destruir a los judíos. Sin embargo, acá, ahora, este rey es controlado por Dios y es usado por Dios. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos que Dios quiere. Dios es soberano sobre los hombres, cualquiera sea la implicancia que el individuo pueda tener. Isaías 45, del 1 al 4, dice lo siguiente. Observen allí, ya lo hemos visto, ya lo hemos leído, el capítulo 45, observen por favor. Isaías 45, del 1 al 4, ya lo hemos leído, dice, no me conociste. Isaías capítulo 51, observen allí por favor. Isaías 51, versículo 9, observen, dice el texto, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en tiempo antiguo de los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y que hirió al dragón? O sea, el pueblo judío está diciendo, Señor, despertate, actúa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento de la historia Dios decidió no actuar. Y el clamor del pueblo diciendo, Señor, despertate, intervení sobre nosotros. Y Dios no iba a intervenir. ¿Por qué? Porque había pecado y había rechazo de parte de Dios para con el pueblo. Capítulo 52, versículo 1, despierta, despiértate, vístete de poder. Ahora en este caso Dios dice, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso y ninguno. O sea, los profetas están constantemente ahora exhortando al pueblo a que se despierte. Cuando vamos al Nuevo Testamento, pero quiero detenerme un poquito ahí antes de ir al Nuevo Testamento. Observen conmigo 57, Isaías 57, versículo 7. Isaías 57, versículo 7. A ver si es el texto que he encontrado, pero bueno. A ver. Acá está. Capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son los montes. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, que anuncia la paz, que trae nuevas del bien, que publica salvación y que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora, ¿en qué contexto es dicho este texto? En primer lugar, el pueblo judío dice, Señor, despertate, actúa. Pero ahora hay comunicadores que están despertando al pueblo judío diciendo, despiértense, un día Dios va a actuar sobre Jerusalén y sobre esta condición. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, que anuncia la paz. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje es el siguiente, Dios reina. Dios reina. Y cuando uno va al libro de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, en la controversia entre gentiles y judíos, lo que Dios dice es, Dios reina. Entonces es importante entender que en medio de la circunstancia, el problema está en que a veces uno no se da cuenta que en medio del dolor, de la angustia, de las circunstancias que nos rodean, ignoramos muchas veces que Dios reina. Ese es el mensaje de la Escritura. Ese es el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación está implícito en eso. El Evangelio no se puede desprender nunca del concepto del reino, jamás. Porque cuando el Evangelio se desprende del concepto del reino, es un falso Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio hace que Dios reine sobre los suyos. Porque les crea una nueva morada, les crea una nueva condición, les crea una nueva teocracia. Dios reina. Yo no sé si usted puede verlo, yo lo veo en la palabra. El mensaje de los profetas, más allá de los imperios, más allá de Babilonia, más allá de Asiria, de Medio Persa, de Grecia, el mensaje de los profetas es Dios reina. Y el mensaje de la palabra de Dios hoy, ni bien Cristo comienza su ministerio público, llama a un arrepentimiento, diciendo arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo
reina. Cristo reina. No se puede, de la misma manera que no se puede disasociar el reino del Evangelio, tampoco se puede disasociar el reino del arrepentimiento. Porque el medio, la forma de entrar a través del reino o al reino es por medio del arrepentimiento. En el reino no hay personas no arrepentidas, hay personas que han pasado por el arrepentimiento. Por eso la soberanía de Dios es específica. Porque Dios quiere despertar a aquellos que están dormidos y que no pueden ver el obrar de Dios. No lo pueden ver. En el libro de Efesios capítulo 5 dice: despiértate tú que duermes, levántate, y en el texto griego significa de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Significa entonces que muchas veces por medio de las circunstancias impías, del contexto impío, uno no puede ver la realidad de Dios. Uno no puede ver que Dios reina. Estudiamos hace poquito, nos enseñaba nuestro pastor sobre la importancia de no dormir en 1 Tesalonicenses capítulo 5. No durmamos como los demás, sino seamos sobrios y velemos. Constantemente tenemos que estar velando. ¿Por qué? Porque tenemos el peligro de mirar las circunstancias y de dejar de velar. Porque en algún momento de nuestra historia Dios va a comenzar a tomar protagonismo en las circunstancias de la humanidad. La soberanía de Dios es determinada, es anticipada y es específica. Ahora, miren conmigo, vamos al libro de Esdras, capítulo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Se encargó Ciro de que eso fuera no solamente la comunicación de lo que él quería como rey, sino también escribió un documento que aparece del versículo 2 al versículo 4, que ese versículo también es citado en el capítulo 6, cuando la obra se detiene. Ese documento es citado también incluso en Segunda de Crónicas, al final en el capítulo 36, el documento de Ciro. ¿Por qué? Porque Primera y Segunda Crónicas fueron libros escritos después del exilio, para reconstruir la historia del pueblo judío. Entonces, ese documento es sumamente importante, no solamente porque es lo que un rey determina, sino también es importante porque revela que Dios actuó por medio de este rey a través de la historia para restaurar el templo y para restaurar el pueblo y para restaurar el muro. Dios es así, deja todo establecido, porque es un Dios de orden y no hace las cosas al revés. Ahora, ¿cómo es que viene el despertar? ¿Cómo es que uno se despierta de todas estas cosas? Si las circunstancias nos abruman, me abruman las circunstancias, me abruma el pesar, me abruman todo lo que me puede pasar. ¿Cómo es que se despertó el pueblo? Porque aquí el pueblo estaba esclavo. Si uno va al Salmo 138, uno ve un pueblo sumido en la tristeza. Dice: junto a los ríos de Babilonia íbamos y mirábamos hacia Jerusalén y llorábamos y cantábamos canciones de Sión, porque el pueblo lamentaba estar lejos de su tierra. He tratado con judíos que están lejos de Israel y lloran y les duele el hecho de no estar en su tierra. Judíos que nacieron en otra ciudad, en otro pueblo, en otra nación, pero que ellos tienen un sentido implícito del apegamiento a la tierra. Dicen: me quiero Israel, este no es mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios puso en ellos el deseo de esa tierra y quieren irse. Hay dos cosas fundamentales con el concepto del despertar. En primer lugar, Dios despertó a Israel por medio de la profecía de Ezequiel, por medio de la profecía de Daniel y por medio de su intervención. ¿Cómo viene el despertar? Miren lo que dice el texto. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, rey de Persia: Jehová, Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y ahí nos arroja entonces cómo es que Dios actuó en Ciro. Porque el despertar viene por medio de la comprensión de los privilegios.
¿Por qué? Porque Ciro dice, Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. Y esto es lo que pasó también con Nabucodonosor. Nabucodonosor fue humillado por Dios, llevado a un punto de estar en un estado casi prácticamente de irracionalidad animal. Hasta que comprendí, hasta que alcé mis ojos al cielo y reconocí que el Dios eterno tiene el control de todas las cosas. El despertar en la vida de un creyente viene cuando estos reconocen sus privilegios. Los privilegios que Dios te dio, los privilegios que Dios nos ha dado. Claro, estamos más enfatizados, más inclinados a lo que no tenemos, sin entender los privilegios que Dios nos ha dado. Tenés que levantarte cada mañana y contar qué cosas tenés y qué cosas no tenés. Yo me levanto cada mañana, voy al trabajo y agradezco al Señor por todas las cosas que me ha dado. Pero también cuando vuelvo a mi casa, agradezco al Señor por la familia y agradezco al Señor por la comida, y agradezco al Señor por los hermanos, y agradezco al Señor por la iglesia, porque hay gente que no lo tiene. Entonces, este Ciro se despierta porque se da cuenta, como Dios se lo reveló en Isaías, también se lo revela aquí, de los privilegios que Dios le había dado. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Fíjense la expresión, me ha dado. Lo cual, y obviamente, si usted mira la historia de Persia, usted se va a dar cuenta que aparte de ser un imperio extremadamente cruel, conquistador, de repente ahora este rey de Persia se da cuenta que esas conquistas, que esas batallas, que esos dominios que él tuvo, los tuvo gracias a la intervención de Dios. Mire, yo a veces me río de los gobiernos. Cada uno dice, no, nosotros vamos a hacer aquello, no sé esto, nosotros aquello. Son títeres de Satanás, pero también son marionetas de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios para con su pueblo. Lamentablemente ninguno de ellos reconoce los privilegios. Y cuando hay un gobernador, o un presidente, o un político que reconoce los privilegios que el Dios de los cielos le ha dado, es etiquetado, titulado, calificado como un loco, como un irreverente. Entonces, tenemos aquí ya para ir finalizando, el despertar viene por la comprensión de los privilegios. Fíjense el versículo siguiente, dice, que así ha dicho Jehová a Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El despertar no solamente viene por medio de la comprensión de los privilegios, sino también por medio de la comprensión de la responsabilidad. Porque dice, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entiende, Ciro, el propósito por el cual Dios le colocó. Entiende que el propósito específico que Dios quería sobre él era que edifique casa a Jehová. Y fíjense específicamente, la casa que está ¿dónde? En Judá. El despertar viene cuando los hombres comprenden los privilegios, pero también cuando comprenden las responsabilidades. Cuando usted entiende la responsabilidad que tiene Dios, que usted tiene eso para con Dios y que tiene que cumplirlas, es sumamente importante. Anoche estaba hablando con mi hijo un tema interesantísimo y una de las cosas que me ponía a pensar es el hecho de que muchas veces uno entiende el concepto del perdón, tiene que entenderlo. Y Dios, cuando actúa en el perdón, quita la culpa del pecado. Y eso es una realidad. Pero nunca Dios quita la responsabilidad de las consecuencias. Uno tiene que lidiar con las consecuencias de sus viejas irresponsabilidades para tener una restauración plena.
Entonces es importante, por supuesto que Dios nos perdona, que nos ama. Obviamente la Escritura no dice el perdón como algo extremadamente liviano y existencial. El perdón es algo serio. Dios perdona porque quiere restituir tu corazón y tu mente. Pero después viene la responsabilidad. Y aquellos cristianos que comprenden la responsabilidad y que comprenden los privilegios, se despiertan. No, yo actué, hice esto otro y no puedo volver a lo mismo, entonces voy a cambiar la dirección, voy a volver al mismo lugar. Obviamente cuando uno va al libro de Colosenses, al libro de Gálatas y entiende el concepto de restauración, que es volver a poner el hueso en su lugar y luego después volver a acomodar todo, eso trae un dolor, trae una intensidad tremenda porque genera un dolor, un condicionamiento del cuerpo, porque duele, pero uno tiene que ser responsable. Dios nunca restaura a un individuo irresponsable, nunca. Dios restaura personas que comprenden los privilegios, que no lo merecen, que no los merecemos, pero que también somos responsables de aquellas cosas que hemos hecho y que hoy es nuestra obligación, hoy en la actualidad, restaurar no solamente nuestro corazón por medio de la relación, por medio de la adoración, por medio del servicio, sino también por medio de la responsabilidad. Porque es lo que Dios va a hacer a través de Esdras con aquellos matrimonios mixtos. Y lo va también a hacer Nehemías en los capítulos finales de Nehemías. El pecado trae consecuencias, de eso no cabe la menor duda. Pero Esdras trató con pecado y trató con las consecuencias de matrimonios mixtos y también trató con pecado oculto en el templo y también trató con una cantidad de circunstancias Nehemías y tuvo que separar familias. ¿Por qué? Porque estaba prohibido morar con mujeres extranjeras. Por eso ahí aparecen un montón de nombres que son dignos de ser estudiados. Porque Dios quiere restaurar las cosas de manera específica, de manera meticulosa. Y uno se despierta cuando uno comprende los privilegios, y uno se despierta cuando uno entiende las responsabilidades. Entonces, esto nos trae algunas cosas que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Miren conmigo el versículo 2. Dice al final: me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros y su pueblo, sea Dios con él. Suba, dice, suba. Y suba a Jerusalén que está en Judá. ¿Qué es lo que esto nos trae? Nos trae iniciativa. Nos trae iniciativa. ¿Por qué? Porque ahora Ciro ya no era un profeta. Los profetas habían acallado su voz. Ahora Dios está usando un rey impío, diciendo por un decreto: suban. No pueden estar más así, sean responsables, comprendan los privilegios que tienen, suban. Y esto produce una iniciativa, una profunda iniciativa. Lo que habían anhelado, Dios estaba cumpliendo su palabra, Dios estaba prometiendo lo que había cumplido. Entonces eso tiene que motivar a la iniciativa a decir: vamos, hay que subir, hay que empezar a organizar todo, porque ahora tenemos libertad para hacerlo. Fíjense el texto, dice: y quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Eso nos trae libertad. Tiene la libertad para irse y poder edificar. Y eso es real. En el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios tenía libertad ¿para qué? Para salir de la esclavitud, tomar kilómetros y kilómetros y kilómetros, caminar ¿para qué? Para volver a hacer lo que Dios quiso que fueran. Porque ahora tenían el favor de Dios por medio del imperio, sino también tenían el favor de Dios por medio de la restauración y de la libertad. ¿Qué tenían que tener ellos? Iniciativa. Y también nos trae entendimiento. Fíjense el versículo, dice: y edifique casa a Jerusalén que está en Judá. Él es el Dios, el cual está ¿dónde? En Jerusalén. Y esta expresión es muy del solatrismo. Dice: Él es el Dios. Él es el Dios. No es el Dios, el demiurgo. Es el Dios que está por sobre todos los dioses. Es ese Dios que quiere tratar el corazón de su pueblo por medio de su soberanía.
y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes de ganado, y además las ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para la casa la cual está en Jerusalén. Miren, observen conmigo el texto, por favor, obsérvenlo. Fíjense, el versículo 2 al final dice, y edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Fíjense el versículo 3 al final, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y edifique casa a Jehová, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Al final del versículo 4, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, este rey sabe, por medio de ese documento, que la casa de Dios está en Jerusalén. Entonces, Dios está íntimamente relacionado con su casa. ¿Y qué es la casa de Dios? La casa de Dios es no solamente el lugar donde Él mora, sino también es el lugar donde Él quiere cohabitar con el hombre. La Escritura nos dice en 1 Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la casa de Dios, es donde Dios mora. Por eso en el capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 4, si mal no recuerdo, dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Dios quiere tratar con su pueblo. Y Dios quiere actuar de una manera soberana y lo hace de manera determinada, anticipada y específica. Y eso nos motiva, nos lleva a depender. Y la dependencia viene por la comprensión de los privilegios y por la comprensión de la responsabilidad. ¿Y qué nos trae? Nos trae iniciativa, nos da libertad, nos da entendimiento. Y lo que necesitamos en este momento es tener un entendimiento claro de lo que el Dios soberano quiere del mundo en primer lugar, para saber qué hacer en este momento como iglesia. Y vos como hijo de Dios. Por eso es importante en esta noche entender que Dios quiere restaurar al pueblo de Dios. Dios advierte, comunica, dice vez tras vez lo que Él quiere, y el pueblo desoye. El juicio viene, pero Dios en su amor y su soberanía, en fidelidad a su pacto, Dios siempre va a responder. Y va a actuar y va a restaurar su verdad, va a restaurar su propósito, sus planes. Por eso el libro de Esdras nos registra cómo Dios va a restaurar su pueblo. Y es un registro vivo, como dijimos al principio, de cómo actúan los hombres en medio de la soberanía y la manifestación de este Dios. Yo me pongo a pensar muy brevemente en esto y me pongo a analizar detenidamente y entiendo que este Dios tan soberano, tan amplio, tiene dos declaraciones en su palabra. En primer lugar, Él es el Dios, Él reina. Y en segundo lugar, Él reina. Ese Dios reina y Él es el Dios, no hay otro. Entonces, frente a esta condición inalterable de Dios, tengo que despertarme. Tengo que estar con las antenas prendidas, tengo que estar constantemente observando qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros todo el tiempo. No se deje engañar por personas que usan las Escrituras para decir cualquier barbaridad de cualquier cosa. Dios se revela por medio de las Escrituras, solamente por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque confiamos en su confiabilidad, confiamos en su inerrancia y confiamos en todo lo que ella es. Y Dios hoy se va a revelar solamente por este libro, pero también en las circunstancias de su pueblo Él quiere actuar. Y su pueblo le va a poder contemplar cuando estos comprendan la magnitud de sus privilegios y la magnitud de sus responsabilidades. Yo espero que a través de este libro usted pueda leerlo, vaya leyéndolo y después a través de diferentes hermanos que vayan hablando podamos tener claridad de este Dios tan maravilloso, que no ha cambiado, que es el mismo y que quiere tratarte, que quiere tratar tu corazón y lo que quiere tratar es tu altar. Lo primero que Dios va a tratar en tu vida es tu altar. Y allí Dios va a restaurar y va a limpiar tu corazón y va a tratar tu comunión con Él. Después va a tratar la adoración
porque Dios quiere que le adores. Y finalmente, a lo último, Dios quiere tratar el servicio. Y en la medida que uno va caminando y va actuando y va guiando, Dios siempre va enseñando y mostrando y sosteniendo a sus hijos. Yo espero que por medio de su palabra usted se haya contentado, como lo he hecho yo mientras estabas estudiando esto y como Él me ha hablado. Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Vamos a orar y que Dios bendiga su palabra. Queremos en esta noche, Señor, darte las gracias infinitamente, porque tú, Señor, reinas. Tú eres el Dios que gobierna y que tienes el control de todas las cosas. A ti te honramos, Señor. Te exaltamos y te reconocemos como nuestro Dios. Y te queremos en esta noche dar las gracias, porque en medio de tanta dificultad tú nos sostienes con tu mano soberana en cada detalle, en cada circunstancia, en cada dolor. Allí, Señor, tú estás. Y te honramos. Y nos humillamos ante ti. Y te pedimos perdón por nuestra dureza y por nuestra soberbia ante ti. Porque tú estás en el trono, reinando todavía. Y pronto vendrás y te contemplaremos con toda tu gloria. Pronto, Señor, tú correrás la cortina de la historia y te manifestarás a tu pueblo y restaurarás todas las cosas. Te damos las gracias. Señor, te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, que tú le guardes en cada lugar, que tú proveas, Señor, de los alimentos, de las circunstancias, que tú obres. Pero queremos, Señor, pedirte que tú nos sostengas en cada momento, en cada detalle. Y nos aferramos a tu palabra y a ella la miramos detenidamente para obedecerte, para hacer lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por su tiempo y que el Señor les bendiga. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y